Queridos hermanos, bienvenidos a una nueva reunión de los coloquios bíblicos que como parroquia pues estamos ofreciéndoles para tener una aproximación a una lectura adecuada de los evangelios. Hoy vamos a comenzar a dar unas claves de comprensión del evangelio de San Juan. Así es que vamos a prepararnos adecuadamente para estos minutos en los que vamos a compartir el inicio del evangelio de San Juan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, a ti queremos consagrar estos minutos que tú mismo nos regalas en tu bondad para profundizar tu palabra, para comprenderla mejor. Te pedimos, Señor, que en estos minutos abras nuestra mente y nuestro corazón para poder interiorizar aquello que nos quieras decir y con la ayuda de tu gracia poder llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Que tu Santísima Madre, que es también Madre nuestra, nos acompañe, nos bendiga y nos proteja siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno en el tema que nos convoca, el Evangelio de San Juan. Vamos a dar unas claves para la comprensión del texto, para que cuando ustedes puedan abordarlo, pues puedan comprender mejor aquello que están leyendo. En primer lugar, el objetivo principal del Evangelio de San Juan aparece en el final prácticamente del Evangelio, ¿no? El versículo 20, capítulo 20, versículo 31, cuando San Juan está diciendo que todo lo que ha escrito hasta el momento, hasta este capítulo 20, él dice, no es todo lo que el Señor hizo y dijo, pero estas cosas que yo he escrito están como seleccionadas de todo lo que él ha hecho y enseñado con una finalidad, que lo pone ahí en el versículo 31. Estas cosas, dice, han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Este es el objetivo principal de San Juan, que las personas que puedan acercarse a su evangelio crean firmemente que Jesús no es un profeta más, el más grande o el mejor de los profetas, no, es Dios hecho hombre, y que en esa capacidad de creer está la salvación eterna. Pero ojo, en San Juan creer no es una mera operación intelectual, como quien cree que Cristóbal Colón descubrió América. No, porque eso yo lo puedo creer y no cambia mi vida. Para San Juan creer significa conocer, amar y vivir aquello que crees. Por lo tanto, para San Juan cuando dice crean en que Jesús es Dios, significa conózcanlo, ámenlo y adecúen su vida a las verdades que Él nos pide. Toda esa dinámica vivencial es lo que San Juan dice para que creyendo en Él tengan vida eterna. Creer significa una transformación total de la vida. Este es el objetivo principal. Pero también es verdad que si ustedes leen el Evangelio de San Juan y lo comparan con San Mateo, San Marcos y San Lucas, se van a dar con una sorpresa grande, y es que el 80% del contenido de San Juan no aparece en los otros evangelios. Por eso, ustedes recordarán que los otros evangelios le llamábamos sinópticos, los tres primeros, y dejábamos a San Juan para el final. ¿Qué significa sinóptico? Literalmente, etimológicamente, que yo puedo verlos con un solo golpe de la vista, sinóptico. Sinóptico significa con una sola mirada. Es verdad que si ustedes ponen en una columna el Evangelio de Mateo, en otra columna Marcos y en otra columna Lucas, es verdad que de una sola vista ustedes pueden ver un mismo esquema, que luego es verdad que dentro de las partes de ese esquema, cada uno hace énfasis diferentes, ¿no? Mateo tiene los suyos, Marcos y Lucas los suyos, pero los tres siguen el mismo esquema como una especie de columna vertebral. En cambio, San Juan no tiene eso, por eso San Juan no se puede ver
de una sola vista con los otros tres. San Juan no es sinóptico en ese sentido, por eso lo hemos dejado al final. ¿Y por qué es diferente? Hay que entender en este momento en que San Juan se escribe hacia el año 100 después de Cristo, cuando ya los otros evangelios ya estaban circulando desde varios años. Y entonces las comunidades ya tenían esos datos y no hacía falta un evangelio que repita lo que ya estaba circulando. ¿Qué pasaba en el año 100 aproximadamente? En las primeras comunidades cristianas había ya las primeras desviaciones de comprensión de algunas de las partes de los evangelios que ya circulaban, se estaba entendiendo mal, en algunos casos por falta de precisión se estaban comprendiendo mal algunas de las enseñanzas de Jesús. Fíjense ustedes qué rápido sucedió esto. Y entonces cuando San Juan escribe su evangelio, lejos de repetir lo que ya había, amplía y precisa cosas que los otros no dicen en base a recuerdos propios, porque Juan es apóstol, y las precisiones que hace buscan corregir, deslindar posiciones o interpretaciones equivocadas que ya se estaban dando en las primeras comunidades cristianas. San Juan entonces va a precisar cosas que los otros dicen, no va a repetir un esquema que ya se conocía. Lo que va a hacer es, ese esquema lo va a alimentar, a profundizar. Por eso el Evangelio de San Juan es teológicamente mucho más profundo, mucho más rico que los otros tres. Y por eso, para comprenderlo, se pide aproximarse primero a los otros tres y luego, conociéndolos, recién podemos ver a San Juan y comprenderlo correctamente, ¿no? Por eso no se va a centrar tanto en los milagros o en las parábolas o en la predicación pública que ya estaban en los evangelios sinópticos, que ya circulaban, sino en centrar que Jesucristo es Dios hecho hombre por nosotros, por nuestra salvación, porque todavía quedaba esta interpretación de pero es hombre y luego se hizo Dios muriendo en la cruz y resucitando, o es Dios desde el comienzo, pero si era Dios, ¿por qué lloraba, sufría, sangró en la cruz? Todas estas dudas Juan las quiere como aclarar y definir, y por eso el Evangelio de Juan es mucho más teológico. De hecho, comienza con una frase formidable. El Evangelio de Juan comienza diciendo: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No es que no era Dios desde la eternidad, porque más abajo, en el versículo 14 de este capítulo primero dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, San Juan está diciendo desde el capítulo 1 de su evangelio que Dios eterno se hizo carne, la persona del Hijo se encarnó en el vientre de María, en Jesucristo. Esto es lo que está diciendo desde el capítulo 1, precisando un poquito lo que ya los otros decían y que había suscitado quizá alguna confusión en su comprensión, en su interpretación. Por lo tanto, se centra en la identidad de Jesús como Hijo de Dios hecho hombre y cómo nosotros debemos responder creyendo a esa verdad. Creyendo, como ya les he explicado, significa cambiando nuestra vida a lo que Él nos dice y nos pide, ¿no? Por lo tanto, el Evangelio de San Juan es una proclamación de la mesianidad. Ya saben que la palabra Mesías es la misma palabra que Cristo, sino que esto está en hebreo y Cristo está en griego, significan lo mismo, es el título divino de Jesús. Habla de la filiación divina de Jesús. Jesús es Dios, no es que nació siendo hombre y luego se hizo Dios, no, es Dios eternamente que entró, sí, en la historia, entró en el tiempo, asumiendo naturaleza humana, materia, para poder estar en el tiempo y en el espacio, tenía que ser materia,
y asumió materia, naturaleza humana en el vientre purísimo de María. Eso sí es verdad, en un momento dado entró en la historia, pero Él es, en cuanto a Dios, eterno, y el mismo Dios eterno es el que se ha encarnado. Y para Juan, los milagros que Dios hace, Jesucristo, además de ser un favor, un acto de amor al que lo necesitaba, eran señales que daban a entender que Él realmente era Dios. Por eso en el Evangelio de San Juan no aparece la palabra milagro, sino la palabra signos. Primer signo de Jesús en las bodas de Caná, ¿no? Comenzó Jesús sus signos o sus señales, según la traducción que cada uno tenga en su Biblia, pero no dice milagro, porque para San Juan el milagro es un signo, una señal de que está Dios aquí presente, ¿no? Los milagros son como la carta de presentación de Jesús. Esto es interesante. ¿Y qué debe pasar cuando yo veo un milagro? Debo creer en que Dios está presente, y creyendo, es decir, transformando mi vida a eso que creo, yo obtengo la vida eterna. Pero también es verdad que a pesar de ser diferente en la estructura con los sinópticos, contiene todos los elementos, todos, de lo que era la primera predicación de los apóstoles. Todos los apóstoles, cuando predicaban, tenían elementos comunes que luego los ordenan de maneras distintas, y San Juan también tiene su esquema propio, pero aún teniendo su esquema propio, en el Evangelio de San Juan aparecen todos los elementos de lo que fue la primera predicación apostólica. Por ejemplo, la designación como Mesías, ¿no? Jesús es el Mesías, al bajar sobre él el Espíritu Santo. Y ahí le pongo, en pantalla están ustedes viendo unos textos del Evangelio de San Juan, concretamente este del capítulo 1, versículo 31 al 34, cuando sale del agua Jesús después de ser bautizado por Juan el Bautista, y una voz del cielo lo acredita como el Hijo de Dios, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, ¿no? La voz del Padre lo acredita como Mesías, ¿no? También cuando en otros textos que aparecen ahí en pantalla, la manifestación de la divinidad de Jesús por sus obras y por sus palabras, ¿no? Cuando le dicen, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Por qué les digo esto? Porque en el libro del Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, concretamente en el Pentateuco, hay una manera en la que Dios, Yahvé, el Padre, le dice a Moisés que les diga a todos, ¿cómo reconocerán cuando yo envíe, cuando mi enviado llegue a ustedes? ¿Cómo lo van a reconocer? Y una de las señales más importantes es que el mismo Dios dice, hará cosas que nadie puede hacer si es que yo no lo acredito como mi enviado, si es que no tiene mi mismo poder para obrar. Por eso a Jesús le preguntaban, se acordarán ustedes en algún momento de su vida, le decían, ¿qué señales haces tú para que creamos que eres el enviado? Porque ellos tienen en su mente lo que dice el Antiguo Testamento. No cualquiera puede decir, soy el enviado, el Mesías. Tienes que demostrarlo haciendo cosas que sean señales de eso que afirmas. Y por eso para Juan los milagros son señales, signos, que acreditan la divinidad de Jesucristo. Hay otros elementos comunes también a la predicación de los apóstoles. Por ejemplo, el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y algunas de sus apariciones. Es verdad que las apariciones no coinciden, no son las mismas, algunos cuentan unas, otros cuentan otras, pero todos narran la pasión, muerte y resurrección y algunas apariciones. Allí les pongo en pantalla algunos textos para que ustedes puedan corroborar lo que estoy diciendo. Y también está la misión confiada a los apóstoles con el don del Espíritu Santo. Y en Juan se resalta, también en Mateo, en los demás, pero en Juan se resalta mucho el poder que les da para perdonar pecados, ¿no? En este texto que aparece en pantalla, que es el capítulo 20 de San Juan,
Concretamente, el versículo 22 va a decir: reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes ustedes se los retengan, les quedan retenidos, que es el poder que luego tenemos los sacerdotes, el poder de perdonar, porque el Espíritu Santo nos califica para ello, para administrar y transmitir el perdón de Dios, no el perdón humano. Es Dios el que perdona, porque Él dijo: reciban el Espíritu Santo, y a quienes ustedes les perdonen, les quedan perdonados en el cielo. Pero también dice: y a quienes ustedes se los retengan, les quedan retenidos. Por eso el sacerdote, para poder dar el perdón, le pide a la persona si está arrepentida. Porque si me dice: no estoy arrepentido, lo voy a volver a hacer, yo le tengo que decir: no te puedo perdonar. Y si el sacerdote no perdona, su pecado sigue vigente en el cielo. A eso se refiere este pasaje que les pongo en pantalla. Pero también hay un detalle interesante en el Evangelio de San Juan, y es que él se presenta en varios momentos como aquel que ha visto lo que está contando. Él ha visto, y hay aspectos muy bonitos, como cuando se encuentra Juan con Jesús y pone la hora en la que se encuentran, eran como las 3 de la tarde, dice, ¿no? Y son detalles que uno dice: ha sido el momento tan bonito que se impactó tanto que hasta la hora le quedó grabada. Juan es pues el testigo presencial. Esto da mucha veracidad a su palabra. No se olviden que de los evangelios sinópticos, solamente San Mateo está en la lista de los 12 apóstoles. Marcos y Lucas no son testigos presenciales, como Juan sí lo es. Marcos, ya lo hemos dicho en su momento, Marcos era discípulo de la primera generación. No era, si ustedes ven el capítulo 10 de San Mateo, donde están los 12 apóstoles, cuando Jesús los llama, no está ni Mateo, ni Marcos ni Lucas están. Por lo tanto, Marcos y Lucas son discípulos de la segunda generación, y ellos más bien cuentan lo que han escuchado a los de la primera generación. Marcos, compañero de camino de Pedro, todo lo que le escuchaba predicar, Marcos lo escribe, y el Evangelio de Marcos vendría a ser como la síntesis de la predicación de Pedro. Y Lucas, compañero de camino de San Pablo, y todo lo que le escucha predicar a Pablo, lo pone por escrito, aunque Pablo tampoco es apóstol. Pero Pablo, no olvidemos, él tuvo una revelación infusa de todo lo que era Jesucristo y sus enseñanzas en un instante. Cuando en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles ustedes encuentran ahí la conversión de San Pablo, en esa luz que lo tira al suelo, en ese momento él entiende todo y se da cuenta que todo lo que había creído y pensado no era lo correcto, y que ahora en un instante él entiende que Jesús es Dios y que su palabra es la verdad. Por eso cuando Pablo se levanta de esa experiencia, él ya es otro hombre, ¿no? Por eso él se dice a sí mismo apóstol de Jesucristo, porque ha tenido una experiencia que le puede dar esa autoridad para hablar como si hubiera estado presente en todo momento, porque Dios le dio un conocimiento infuso, inmediato, de toda su verdad. Pablo no ha necesitado los 3 años de caminar con él. Por eso Pablo es apóstol de Jesucristo. Y Lucas, compañero de él, pues pone por escrito lo que Pablo predicaba. En cambio, Juan escribe lo que él ha visto, ha oído, y en un momento en sus cartas dice: lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos, os lo contamos para que ustedes crean, dicen. Entonces es un testigo presencial, y él siempre se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba más. Y es verdad que en la última cena, por ejemplo, Juan estaba al lado de Jesús y recuesta su cabeza en el pecho del Señor, en el corazón del Señor, ¿no? Y escucha esos latidos benditos, ¿no? El estar al lado de él en la última cena era un gesto de predilección, de amor.
La razón por la que Jesús apreciaba tanto a Juan, dice la tradición, los grandes padres de la iglesia, todos coinciden en que Juan era el más pequeño, el menor, quizá el más inocente, con una pureza más evidente, y quizá esa pureza hacía que Jesús aprecie mucho más a Juan que a los demás. Por eso ahí le pongo algunos textos en los que aparece tanto como el discípulo a quien Jesús amaba, como testigo ocular del sepulcro vacío y de Cristo resucitado. Ahí tienen los textos para que los puedan revisar. Además, Juan tiene la autoridad de ser uno de los primeros que siguieron a Jesús, ¿no? Consta que Juan y Santiago eran hijos de Zebedeo, ahí están los textos para que ustedes los revisen, y que cuando Jesús los llamó, los dos dejaron las barcas, las redes y a su padre Zebedeo y lo siguieron. Fueron los primeros junto con Andrés y Simón, que eran los otros dos pescadores a quienes Jesús les dijo, yo los haré pescadores de hombres si me siguen. Andrés y Simón, que Simón luego va a ser Pedro, ¿verdad? Cuando en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, Simón le dice, tú eres el Mesías que esperábamos, el Hijo de Dios, y Jesús le dice, y tú ahora serás Pedro, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Estos son los 4 primeros apóstoles del Señor, ¿no? Santiago y Juan, llamados hijos de Zebedeo, en algún momento llamados los hijos del trueno, los Boanerges, y por otro lado, Simón, Andrés y Simón, ¿no? Primero Andrés, que luego le dijo a Simón, hemos encontrado al Mesías, ven a verlo, ¿no? Entonces, uno de los primeros en seguir a Jesús, que según el libro de los Hechos, eso le da la autoridad para ser apóstol porque ha sido llamado directamente por Jesús. Esto es distinto a que los apóstoles llamaron a otros. A esos otros se les llama discípulos. Pero cuando has sido llamado directamente por Jesús, lo que eres es un apóstol. Y por eso Pablo, que fue llamado directamente por Jesús en esa aparición en el camino a Damasco, Jesús se le aparece y lo llama, lean el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, él dice, yo soy apóstol, y ninguno de los apóstoles le quita ese título. Vean ustedes que cuando él va a Jerusalén, hacia el capítulo 15 de los Hechos, él se presenta a los apóstoles y les dice, me ha pasado esto y Dios me ha llamado. Los apóstoles entienden que eso ha pasado así y no le niegan el que él se presente ante todos como apóstol, ¿no? Además, en Juan hay un dualismo que es propio de la época, años 100 de nuestra era cristiana. Había esta manera de hablar que era contraponer la luz con las tinieblas, ¿no? La verdad con la mentira, el ángel de luz, el ángel de oscuridad, el día con la noche. Por eso en Juan, Juan utiliza el lenguaje que estaba como de moda para hablar de Jesús. En los evangelios de los sinópticos no van a encontrar mucho esto porque en esas épocas no había todavía este uso lingüístico común como sí lo había en tiempos de Juan. Para San Juan, los acontecimientos de la vida de Jesús son señales, ya he dicho, que al comienzo quizá no se comprendían muy bien, pero que cuando Cristo resucita, todo toma una nueva manera de ser comprendido, ¿no? Ahí le pongo, por ejemplo, Juan 2:22, cuando Jesús dice, derrumben este templo y yo lo puedo levantar en 3 días. No entendían de qué trataba, porque incluso le dicen, pero este templo ha demorado 46 años en construirse y tal, pero él hablaba de su cuerpo, del templo de su cuerpo, y lean el pasaje, ahí mismo dice, pero cuando resucitó, comprendieron lo que quiso decir, y claro, estamos hablando de 3 años de distancia, ¿no? Entonces, para Juan, los milagros son señales que apuntan a una verdad que muchas de ellas se van a comprender luego de la resurrección. En el otro texto que aparece aquí, capítulo 12, versículo 16, cuando Jesús entra montado en un burrito a Jerusalén y se cumple una profecía en la que el profeta Zacarías dice,
capítulo 6 de Zacarías, él dice, vean que su rey entra humilde, sencillo, montado en un burrito. Entonces dice inmediatamente, pero tampoco lo entendieron hasta que resucitó. Entonces son estos textos en los que efectivamente se van viendo cómo el milagro en su momento no se entiende, pero luego con la resurrección todo cobra sentido, ¿no? En San Juan hay mucho esto. Y en el capítulo 13, versículo 7, que aparece en sus pantallas, cuando Jesús le lava los pies a Pedro y le dice, Pedro, tú esto que yo hago ahora no lo entiendes, lo vas a entender más tarde, ¿no? Entonces hay esta idea, esta es una clave de lectura importante en el Evangelio de San Juan. Luego también San Juan hace mucho énfasis en que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, más énfasis que los otros evangelios sinópticos. En San Juan aparece mucho que no duden en que la comprensión y la verdad de Cristo nunca se va a desviar, porque no es solamente un esfuerzo humano, intelectual, espiritual humano, sino que el Espíritu Santo guía a la iglesia para que no se salga de un cauce de comprensión. Es verdad que en ese cauce puede haber diferentes maneras, pero siempre dentro de un cauce. ¿Quién garantiza ese cauce de verdad? El Espíritu Santo. Lean el capítulo 14, concretamente el versículo 26, donde Jesús dice, yo les enviaré cuando yo me vaya a otro como yo. Lo está poniendo en el mismo nivel, por eso la iglesia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente Dios, ¿verdad? O sea, no es que es más Dios o menos Dios uno que el otro. No, tan Dios es el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo. Y en este pasaje que les pongo para su consideración, pues Jesucristo dice, cuando yo me vaya, les enviaré a otro como yo, el Espíritu Santo, que los guiará hasta la verdad plena. Este guiarlos es el caminar de la iglesia. ¿Y cuál es la verdad plena? El final de los tiempos, cuando Cristo regrese y entendamos todo como nunca lo hemos entendido, y cuando toda la creación llegue a la meta, que es Cristo, Cristo glorificado, y toda la creación redimida y exaltada y glorificada. ¿Cómo será eso o cuándo será? El mismo Jesús dice, nadie sabe el día y la hora, pero mientras caminamos a ese punto, a esa meta, el Espíritu Santo les va a guiar como un pastor que guía a sus ovejas para que las ovejas no se salgan. Esto es un dato importantísimo del Evangelio de San Juan. Otro dato importantísimo es que en Juan la vida de Jesús se desarrolla dentro del culto, dentro de la liturgia, de los actos de adoración a Dios. Esto es muy importante porque en el marco de la vida litúrgica, cultual, sacramental judía, es que Jesús obra sus milagros y pronuncia sus discursos más importantes. Cuando ustedes leen el Evangelio de San Juan algún milagro o algún discurso, siempre pone en plena fiesta de los judíos, en la fiesta de la Pascua, o en la fiesta de los panes ácimos, o en la fiesta de las tiendas, o en la fiesta de Pentecostés, o en la fiesta de tal, ahí obra Jesús. Es una vinculación importante que hace Juan para que se sepa, y es el mensaje que le está dando a los cristianos del año 100 y obviamente a toda la iglesia posterior, pero en el contexto, ¿qué es lo que está diciendo? La adoración a Jesús, a Dios, se hace en la liturgia, en la vida litúrgica de la iglesia. La Santa Misa, los sacramentos, allí se adora a Jesús. No cada uno como quiera, sino en la iglesia, en la asamblea, que no solamente es un concepto social, el grupo reunido, no, sino que implica un lugar, unos actos de culto. San Juan resalta mucho la liturgia, que no lo hacen los otros, que repito, solamente ponen esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que es la Santa Misa. Pero San Juan va a profundizar, por ejemplo, todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan está dedicado a explicar esto de esto es mi cuerpo, que en San Mateo es un párrafo, en San Juan es todo el capítulo 6.
el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, el que esto, o sea, todo un desarrollo teológico, todo un gran discurso de lo que es la Eucaristía. Porque Juan, repito, vincula mucho la predicación a los sacramentos. Por ejemplo, el capítulo 3, que es la conversación con Nicodemo, contiene todos los elementos de la que ahora las parroquias tenemos como catequesis prebautismal. Si ustedes ven el esquema de las charlas de bautizo que damos nosotros y comparan con el capítulo 3 de San Juan, se van a dar cuenta que ahí está todo. Cómo nacer de nuevo a partir del agua y el Espíritu Santo. Ahí está todo. Lean el discurso, la conversación, ¿no? Es más que un discurso entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era miembro del Sanedrín y era una persona muy preparada, y sin embargo Jesús le dice, sí, pero tú no sabes que para agradar a Dios hay que volver a nacer. Y Nicodemo dice que meterse otra vez en la mamá y volver a nacer. No, no, le dice. Nacer del Espíritu Santo por el agua que da vida. Y ahí comienza un tema bautismal, una catequesis bautismal. Así como el capítulo 6, del cual he mencionado ya algo hace un par de minutos, es eminentemente una catequesis para primera comunión, ¿no? La catequesis eucarística, ¿no? La nueva Pascua, la Pascua es la última cena que se celebró con los mismos elementos de la celebración de la Pascua antigua, pero ya esa Pascua antigua ya no está vigente para nosotros. La nueva Pascua, porque ¿qué se celebraba en la Pascua? La liberación de Dios a los judíos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. ¿Qué celebramos en la nueva Pascua? Que es la Santa Misa. Cómo Dios nos libera de la esclavitud del pecado y con esa Eucaristía nos va llevando a la tierra prometida del cielo, de la vida eterna. Y es verdad que este caminar es también un desierto con sus pruebas y sus luchas, pero es que es la nueva Pascua que reemplaza a la antigua. Hay una esclavitud de la que Dios libera y una tierra prometida que es la meta y un desierto que es el camino. Pero en la nueva Pascua la esclavitud es el pecado, ya no es Egipto. El camino ya no es el desierto, es la vida diaria con las luchas, sufrimientos y esfuerzos de cada día, ayudados por el nuevo maná. ¿Se acuerdan el maná, que era el pan que ayudaba a los judíos a que no mueran en el desierto? Ahora, en este caminar, el nuevo maná es el pan de vida. Por eso en el capítulo 6 dice, vuestros padres comieron el maná y aún así murieron. En cambio ahora, el que coma este pan vivirá para siempre. Y la tierra prometida, que en su momento fue Israel, ahora es el cielo, la eternidad gozosa con Dios. Todo esto pues está vinculado en San Juan. La vida de la iglesia tiene que ser un acto de culto agradable a Dios. Esto es una clave muy importante. Y por último, los ritos judíos de purificación, estos ritos judíos que están en el capítulo 2 y 3 de San Juan, en los que había que matar un animalito, pagar un impuesto, por eso Jesús echa a los vendedores del templo. Todo esto es sustituido. ¿Cómo me purifico ante Dios? ¿Cómo me vuelvo otra vez agradable? Matando animalitos para que Dios me vuelva a mirar con ojos de pureza. ¿Cómo se hace? Ya no es con ese culto antiguo, ahora es con el perdón de los pecados, con la confesión. Y para eso está el capítulo 20 de San Juan, versículo 22. Hay pues una clara intención de enseñar que el misterio de Cristo, la interacción con Cristo, la transformación de mi vida con Cristo, se tiene que vivir en un ambiente que es el culto y los sacramentos. ¿Y dónde se hace eso? En la iglesia, que es el reino de Dios en la tierra. No se olviden que el reino de Dios ha sido definido en los evangelios como 3 espacios o 3 realidades, que es el mismo reino de Dios. El reino de Dios, por definición, es donde está Dios, porque es el reino de Dios. ¿Dónde está Dios? Primera realidad del reino, Dios está en lo que llamamos el cielo, ¿no? Por eso una forma de entender el reino de Dios es el cielo. ¿Dónde más está el reino de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En Jesucristo.
Por eso Jesucristo dice en un momento, cuando lo acusan, que él curaba con el poder del demonio, él dice, si yo obro milagros con el poder de Dios y no con el diablo, porque el diablo no va a obrar en su propia contra, dice, ¿no? Por lo tanto, el poder es de Dios. Si yo obro milagros con el poder de Dios, es que el reino de Dios ya está aquí entre ustedes. Jesús también es el reino de Dios, porque ahí está Dios. Pero también en la iglesia, como está el Espíritu Santo, que es Dios, también la iglesia es el reino de Dios, aquí en la tierra, que prepara para el reino de Dios eterno en el cielo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, San Juan dice, ¿quieres llegar a la eternidad? Vincúlate con la iglesia y a través del culto y de los sacramentos vas a poder construir esa eternidad a la que Dios te llama en Cristo Jesús. Bien, vamos a llegar hasta aquí para una primera comprensión de San Juan. Luego tendremos una segunda parte del Evangelio de San Juan. Espero en esa segunda parte poder concluirlo, pero con estas claves iniciales de lectura podemos ya tener una aproximación al Evangelio de San Juan. Vamos a dejarlo aquí para que no sea ni tan largo ni tan difícil de comprender. Vayan leyéndolo y con esto que hemos compartido quizá lo van a comprender un poquito mejor. Gracias por acompañarnos y hasta nuestra próxima reunión, Dios mediante. Que el Señor les bendiga.